Hola, tercero. Como verán, me animé a hacerles un video, venciendo mis miedos, venciendo mi vergüenza y pensando en cómo hacer un poquito las cosas mejor, siendo que es evidente que esto se va a ir alargando mucho, esta cuarentena. Entonces, eh, digo, bueno, tengo que buscar nuevas alternativas para que mis clases sean lo más parecidas a las clases que ustedes tenían presenciales. Pero sepan valorarlo, porque yo sé que no es lo mejor que hay, pero es lo que a mí me sale y lo que yo puedo ofrecerles. Lo hago con mucho amor y espero que entiendan. Cualquier duda siempre pueden preguntarme y eso lo saben. No me conocen, pero espero que, bueno, por lo menos de una manera virtual puedan ir conociéndome. También les cuento que yo enfoqué la cámara de manera tal que ustedes puedan ver bien la pizarra. Así que cuando ahora yo les empiezo a explicar, van a ver mis manos y el fibrón con el que yo escribo, ¿sí? No me van a ver mucho a mí, pero bueno, lo importante es que vean esto. Retomando un poquito la última clase, nosotros lo que habíamos visto, yo les había mandado información que había escrito, que contaba por qué tipo de números estaba formado el conjunto de los números racionales. Y habíamos dicho, yo acá se los resumí, que el conjunto de los números racionales estaba formado por todos los números que se pueden expresar como una fracción. Ahora, yo tengo un número y un mismo número yo lo puedo escribir como fracción o como número decimal. Vamos a poner unos ejemplos acá. Suponele, como fracción, dentro de los números racionales tengo a la fracción 3 medios, a la fracción menos un quinto y a la fracción, por ejemplo, 3 cuartos. Estos son números racionales, justamente son una fracción. Y fíjense que también puede aparecer una fracción negativa. Sigue siendo un número racional. Ahora, un número racional también dijimos que eran los números decimales. ¿Por qué? Porque los números decimales yo los puedo escribir como fracción. Entonces, siempre y cuando pueda escribir un número como fracción, va a ser un número racional. Dentro de los números decimales, tenían los números decimales que se llamaban finitos y los números decimales que se llamaban periódicos. Los números decimales finitos, por ejemplo, vamos a escribir algunos. Eran el 2,3, el menos 1,783 y vamos a poner otro ejemplo, el 0,432. ¿Por qué son finitos? Porque yo puedo identificar la cantidad de cifras decimales que tiene. Este tiene una cifra decimal, es el 3. Este tiene 3 cifras decimales, el 783. Y este tiene 3 cifras decimales, el 432. En cambio, los números decimales periódicos son aquellos que tenían infinitas cifras decimales. Pero tenían una característica y por eso se llamaban periódicos. Vamos a escribirlo para acordarnos cómo era. Por ejemplo, el 1,2222 y este 2 se iba a repetir hasta el infinito. Es decir, tenía infinitas cifras periódicas, pero es la misma cifra que se repite hasta el infinito. Si bien yo no puedo contar esas cantidades de cifras que se repiten, como en este caso que yo digo que son 3, sé que es el 2. Entonces, una manera simbólica de indicar esto era poner 1,2 y un sombrerito acá. Esto se leía 1,2 periódico. Otro ejemplo es, por ejemplo, el 0,2515151. Acá lo que se repite infinitamente es el 5,1. Yo estoy diciendo que el 2 no se repite, pero después se repite hasta el infinito el 5,1, 5,1, 5,1. Entonces podía pasar que atrás de la coma hubiera cosas que se repitieran y cosas que no. En este caso, ¿cómo lo indicaba con el sombrerito? Ponía 0,2 y al 51, que es el que se repite, le ponía el sombrerito. Otro ejemplo, qué sé yo, puede ser negativo, el menos 1,23535. ¿Quién se repite hasta el infinito? El 3,5. Entonces, ¿qué voy a poner en el sombrerito? Menos 1,2 al 3 y al 5. Este primero se lee 1,2 periódico, este segundo se lee 0,251 periódico y este se lee menos 1,235 periódico. Bueno, este no se llega a ver bien en la cámara, se los voy a poner acá, menos 1,2
35 periódico. Perfecto. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es aprender a pasar números decimales a fracción. Todos estos números decimales, este tipo de números decimales que están dentro del conjunto de los racionales, se pueden pasar a fracción. Por eso se llaman números racionales. Entonces, ¿todos los números decimales se van a poder pasar a fracción? No, solo este tipo de números que les voy a dar yo. Más adelante, en otros años, vamos a ver que existen los números irracionales, que son aquellos que no se pueden pasar a fracción. Pero ahora a nosotros nos importa aprender eso. Entonces, en un ratito, vemos eso. Bueno, como dijimos, nuestro objetivo va a ser aprender a pasar números decimales a fracción. Primero vamos a aprender a pasar los números decimales finitos a fracción, no los periódicos. Después vamos con los periódicos. Y para eso les puse para ver unos ejemplos. Hacemos los ejemplos y cuando hacemos los ejemplos vamos explicando el procedimiento. Suponete que yo tengo, en el primer ejemplo me dicen, bueno, pasar 3,5 a fracción. Lo que tengo que hacer para pasar un número a fracción es lo siguiente. Como yo quiero pasarlo a fracción, voy a poner la línea de fracción. Una fracción está formada por un numerador acá arriba y un denominador acá abajo. En el numerador, lo que voy a poner es todo el número sin la coma. Es decir, yo voy a ver el número y voy a escribirlo pero sin la coma. Entonces, el 3,5, si yo le quito la coma, me queda formado el 35. Entonces, en el numerador voy a poner 35. Todo el número sin la coma. Y en el denominador, lo que voy a poner siempre es un 1, siempre va a ir el número 1, y atrás del 1 voy a poner ceros. Esos ceros que yo ponga van a depender de la cantidad de cifras que yo tenga atrás de la coma. Como en este caso, en el 3,5, atrás de la coma, tengo una sola cifra, una solita, acá va a ir un solo cero. Entonces, va a ir un solo cero porque atrás de la coma hay una sola cifra. Entonces, este número decimal, que es 3,5, escrito como fracción, es 35 décimos. Ahora, cuando yo escribo un número decimal a fracción, a mí me van a pedir en general que lo escriba como fracción irreducible. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo puedo simplificarlo a esto, lo simplifique. Y de paso nos vamos a recordar cómo se simplificaba una fracción. Una fracción se podía simplificar si tanto el numerador y el denominador eran divisibles por el mismo número. En este caso, el 35 y el 10 son los dos divisibles por 5. Entonces, yo voy a dividir al 35 y al 10 por 5. Si yo divido al 35 por 5, el resultado es 7. Lo pongo acá. Si yo divido al 10 por 5, el resultado es 2. Lo pongo acá. Por lo tanto, el 3,5 es el 7 medios expresado en fracción. Es el mismo número. Representan la misma cantidad, con la diferencia que acá está escrito como número decimal y acá está escrito como fracción. ¿Tengo manera de darme cuenta si este número decimal lo pasé bien a fracción? Sí, se puede verificar. Cuando yo verifico, lo que puedo hacer es tomar la fracción que me dio por resultado y hacer esta cuenta de división. Recuerden que esta línea de fracción lo que indicaba era una división. Entonces, si yo hago 7 dividido 2, me tendría que dar 3,5. Y de esa manera sé que está bien cómo pasé yo este número decimal a fracción. Vamos a verificar y ustedes, yo les voy a dejar hacer con la calculadora en casa que hagan esta cuenta para verificar con la calculadora. Y si ustedes hacen 7 dividido 2, van a ver que les da 3,5. Entonces verificaron que pasaron bien ese número decimal a fracción. Vamos a ir a otro ejemplo. En el otro ejemplo hay una diferencia. Primero que el número es negativo. Y después que atrás de la coma, en vez de tener una cifra como tenía acá, que era el 5, tengo 2. Tengo el 4 y el 2. No importa, sigamos con la misma lógica. Pongo la línea de fracción. Arriba tenía que escribir todo el número sin la coma. Ojo, si acá hay un menos, el menos lo pongo. Pongo el menos y después compongo la línea de fracción.
¿Por qué? Porque si el número decimal es negativo, la fracción también va a ser negativa. No me lo olvido. En el numerador pongo todo el número sin la coma. Si yo le saco la coma, me queda 0,42. Ahora, el 0 que está acá adelante no tiene valor. No tiene sentido que yo diga 0,42. O sea que no hace falta que lo ponga. Si lo ponen tampoco está mal. Numerador, todo el número sin la coma. En el denominador tenía que poner siempre un 1 y atrás iba a poner ceros. Esa cantidad de ceros iba a depender de la cantidad de cifras decimales. Una cifra decimal, dos cifras decimales. Por cada cifra decimal que hay atrás de la coma, voy a poner un cero. Como hay dos cifras decimales, voy a poner dos ceros. Entonces, el menos 0,42 me queda expresado como fracción como menos 42 cienavos o también se puede decir menos 42 centésimos. Mi pregunta a continuación, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿puedo simplificar? Sí. Simplificar significaba poder dividir por el mismo número el numerador y el denominador. En este caso los puedo dividir por 2. ¿Por qué? Porque los dos terminan en cifra par o en 0. Entonces, vamos a simplificar. Si divido por 2 al numerador, 42 dividido 2 me da 21. Lo pongo acá. Si divido por 2 al denominador, 100 dividido 2 me da 50. Quiere decir, con el menos, porque era un número negativo, es negativo, es negativo, la fracción tiene que ser negativa, que el menos 0,42 expresado en fracción es menos 21 cincuentavos. Lo puedo verificar haciendo que cuenta. Y con la calculadora tengo que hacer menos 21 dividido 50. El numerador dividido el denominador. Y esa cuenta me tiene que dar menos 0,42. De esa manera, sé que hice bien este pasaje de número decimal a fracción. Entonces, siempre puedo estar seguro que hice bien las cosas. Y encima esta cuentita la podemos hacer con la calculadora. ¿Sí? Entonces no me puede salir mal nunca. Último ejemplo. 1,737. ¿Qué tenía que hacer? Es positivo este, así que no tengo que poner ningún menos. Acá arriba escribo todo el número sin la coma. Por lo tanto, 1737. 1737. Y en el denominador voy a tener que poner un 1 y la cantidad de ceros dependía de la cantidad de cifras que tenía atrás de la coma. Tengo 1, 2, 3. Por lo tanto, voy a poner 3 ceros. 1, 2, 3. Quiere decir que el número decimal 1,737, expresado como fracción, es igual a 1737 sobre 1000 avos. 1737 milavos, o se puede decir también 1737 milésimos. En este caso, si yo me pregunto si puedo simplificar y empiezo a buscar a ver si los dos son divisibles por 2, a ver si son divisibles por 3, no puedo simplificar. Este tema de darme cuenta si dos números sean divisibles por el mismo número, ustedes lo vieron en primer año, ¿sí? Y en segundo también un poquito. Igualmente no se preocupen porque las fracciones que les voy a dar para simplificar van a ser muy evidentes. En este caso no puedo simplificar numerador y denominador. Así que, como ya lo dejo así, la fracción queda expresada de esta manera y para verificar lo que tendría que hacer es 1737 dividido 1000. Y cuando hacen esto con la calculadora, les va a dar 1,737. Entonces yo sé que esta fracción equivale a este número decimal. Conclusión, un mismo número, una misma cantidad, la puedo expresar de dos maneras distintas de acuerdo a cómo me convenga a mí, a lo que está haciendo. Por ejemplo, esta cantidad la puedo expresar como una fracción, que es esta, o como un número decimal, que es este. Bueno, viendo esto, les voy a mandar una actividad que tiene que ver con este pasaje y para la próxima les voy a mostrar cómo se pasa a fracción, pero un número decimal que sea periódico, el que tiene el arquito. Pero todavía no nos apuremos. Hagamos esto y después avanzamos. Saludos y espero que hayan entendido.